Calvary, and welcome to Foster Care Weekend. I'm Isabel. And I'm Caleb. When we got married, we knew that we wanted to start a family one day. We didn't have a lot, not a big house, not a lot of extra, just a desire to follow wherever God led us. Yeah, and last year during our church's Foster Care Weekend, we actually sat in that service together and we both felt the Lord speak to our hearts. And we knew that without a doubt that this was what He had for us. So we said yes. Even when we didn't have all the answers, even when we didn't feel ready, we knew that He was asking us to open our hearts and our home. And so months later, after going through the whole process and continuing to pray, God brought a pair of newborn twin babies into our home. They are so precious. And also, it's been really difficult. It's had its ups and downs, but through every challenge and every long night, we have watched God provide. The diapers, the formula, the sleep that we didn't think we'd get, the strength that we really didn't think we had, He has met every single need right on time. Yeah, and more than anything, He's used us to love these two little babies in a way that we never could. Whether it's rocking them at 3 a.m. in the morning, praying over their cribs at night, just to be the arms that hold them and the voices that tell them that they are seen, that they're safe, and they are deeply loved by Jesus. To experience the warmth of a home through us. We feel incredibly blessed, more than we could have ever imagined, just to be a part of what God is doing in their lives. And so I would say, if you've ever felt that nudge, that quiet whisper to step into foster care, don't wait until you feel ready. You never will. Just say yes, because there are kids out there who need a safe place, a loving home, and someone willing to be used by God. Yeah, and I promise you, He will meet you there just as He met us. Así es, buenas noches, bienvenidos al estudio de la palabra en Calvary Español. Mi nombre es Santiago Amín, tengo la bendición de compartir la palabra con ustedes hoy en esta noche especial en que vamos a tomar una pausa del estudio que nuestra iglesia viene haciendo de primera y segunda de Timoteo. Hoy vamos a pausar o no vamos a estar en segunda de Timoteo. De hecho, quiero mencionarles las escrituras para que por favor pongan una marquita allí en donde vamos a estar. La primera que quiero que por favor identifiquen es el Salmo 68. Salmo 68. Allí pueden poner una marca. La segunda va a ser Santiago, capítulo 1. La tercera va a ser Isaías, capítulo 1. Salmo 68, Santiago, capítulo 1, Isaías, capítulo 1. La cuarta es Romanos 8. ¿Cuántos dedos tienen ustedes? Pues 10, ¿no? Entonces nos alcanza hasta para 10 escrituras. Se las voy a poner allí. Si tienen en sus Biblias, si tienen digitalmente, igual sí, yo se las voy a leer, pero es importante que ustedes las identifiquen, porque esta noche tenemos entonces lo que llamamos una enseñanza temática. El mes de mayo es cuando se celebra el mes de foster care o cuidado temporal. Y para nuestra iglesia hoy el tercer, ¿decías el tercer sábado? Bueno, este sábado, este fin de semana es el del cuidado temporal, el de foster, y por eso vamos a tener ese tema. Es el mes en que se reconoce ese cuidado temporal o foster care. Es demasiado importante. Como vieron un poquitico en el video, no sé qué tanto conocen ustedes de la cantidad de niños vulnerables, desplazados, abandonados, descuidados, en necesidad de familias. Estadísticas que vi de la página de 4Kids es que alrededor de 40 niños cada mes, solo en el área de Broward County, están en necesidad de un hogar temporal. 40 niños, más de un niño por día. A lo largo de toda la escritura, Dios nos revela consistentemente la importancia, el corazón del Señor por el huérfano, por el vulnerable, por el desamparado, por el necesitado. Y el Señor llama a su pueblo en las escrituras y a través de las escrituras a nosotros a que demostremos nuestro amor por Él, teniendo compasión, protección y cuidado del uno por el otro. No sé qué tan familiarizados estén con ese tema temporal. En los países de nosotros en Latinoamérica no sucede mucho. Sin embargo, sí sucede de una manera orgánica. Muchas veces los tíos, las tías, los abuelos ayudan a educar a algunos de los niños, pero oficialmente recibiendo niños en necesidad en general no pasa mucho.
Ni siquiera pasa mucho en adopción, porque ese es otro tema que va de la mano con el cuidado temporal, es el de adopción. De hecho, ¿hay alguna persona que haya sido adoptada aquí hoy? ¿No? En el salón de al lado no los alcanzamos a ver. De pronto alguno levantó la mano allí. Allí yo sí los veo, no veo a nadie levantando la mano. Ninguno ha sido adoptado, de pronto no estamos tan familiarizados con lo que quiere decir adopción. Pero eso es lo que vamos a estudiar hoy. Salmo 68, la primera escritura, versículos 5 y 6. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Así breve, para empezarnos en nuestro estudio de hoy, no sin antes orar. Padre, te llamamos Padre. Nosotros, quienes hemos reconocido a Jesús como Señor, como Salvador, sabemos, Señor, que te podemos llamar Padre. Estamos en este tiempo aquí, Señor, para escuchar de tu palabra. Te hemos alabado, te hemos adorado y ahora te suplicamos, te rogamos, Señor, háblanos, por favor. Señor, yo te pido que lo que se diga de parte mía sea olvidado rápidamente, pero lo que tú quieras decir a cada uno de nosotros, Señor, que eso penetre profundamente en la mente, en el corazón de todos y cada uno de los que escuchamos tu palabra aquí hoy, Señor. No para que sea algo informativo, sino algo de transformación en nuestras vidas, Dios. Te rogamos que el poder de tu Espíritu Santo entregue el mensaje, haga los cambios necesarios y salgamos de este sitio con el propósito que tú nos has dado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Es una de esas pocas escrituras en donde Dios mismo define quién Él es. Él se llama a sí mismo Padre de huérfanos, defensor de viudas. Y luego dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Dios se revela como Padre de los huérfanos. Y esto debe ser importantísimo para nosotros, porque es como Dios se está identificando ante nosotros. Padre de huérfanos. Quiere decir que Dios ve al vulnerable, Dios se preocupa por los niños abandonados. Quiere decir también que Dios se acerca al solitario, al quebrantado, que Dios es consciente de eso. Quiere decir que Dios es compasivo. Y esto es importante porque vivimos en un mundo en donde el cuidado de los niños, sea temporal o por adopción, no es que sea algo muy popular. El mundo en general, honestamente, ignora esto. Y si el mundo lo ignora, es importante para nosotros como iglesia que no lo ignoremos, sino que seamos conscientes, que seamos parte de lo que Dios está haciendo. ¿Qué está Dios haciendo? De acuerdo a esa escritura, dice que Dios coloca al solitario en familias. Dios hace habitar en familias a los desamparados. El deseo de Dios no es un deseo de aislamiento, de separación, sino al contrario, es un deseo de familia. Estudiando Primera de Timoteo aprendimos que el propósito de la carta era de saber cómo comportarse en la casa de Dios, en la familia de Dios. Y hablamos de que somos familia de Dios. Y si somos familia de Dios, entonces ¿cómo vamos a ignorar a la familia de Dios? Si Él se identifica como Padre del desamparado, ¿cómo nos identificamos nosotros? La iglesia debe reflejar el corazón del Padre. Y no simplemente verbalmente o ideológicamente, sino prácticamente. El mensaje que se da en la iglesia debe ser el mensaje de salvación, las buenas nuevas, la necesidad como pecadores que tenemos de un Salvador, de ese Salvador siendo Jesucristo, de cómo Él pagó el precio por nosotros, de cómo somos una nueva creación, de cómo estamos siendo santificados por el poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios y creados fuimos para buenas obras. Si fuéramos de hacer aunque sea una sola obra o tan solo una obra, ¿cómo no sería la obra de estar involucrados en la vida de un niño abandonado, abusado, maltratado, ignorado, rechazado? ¿Cómo es que como iglesia no somos parte de ese movimiento grande? La segunda escritura que les dije que tuvieran hoy es Santiago 1:27. Y simplemente dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. Clarísimo. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si fueras a definir qué es la esencia de la religión cristiana, obviamente Dios es el centro
¿Y cómo demostramos cuál es una religión pura, sin mancha, la que agrada a Dios? Claramente definido: cuidar de los huérfanos y las viudas en su tiempo de necesidad. Si la fe bíblica no es simplemente palabras, Santiago, quien llama muchísimo a la acción, enseña que el cristianismo genuino, que la verdadera fe, no consiste solamente en asistir a la iglesia, cantar alabanzas, conocer versículos bíblicos, sino que la verdadera fe tiene compasión que nos lleva a la acción. Dios mismo mide en su palabra la religión no solamente por lo que decimos, sino por lo que hacemos, por cómo amamos a las personas. Y una forma muy práctica es cuidar de los huérfanos, porque cuidar de los huérfanos le importa profundamente a Dios. Está en su palabra. En tiempos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, los huérfanos estaban entre las personas más vulnerables de la sociedad. Las viudas, de las personas más vulnerables de la sociedad. Muchas veces a esos grupos se les abusaba, se les maltrataba, no tenían ninguna protección, no tenían ninguna provisión establecida, no tenían herencia, no tenían voz, vivían de las obras de los demás. Y Dios mismo dice que Él es padre de esos, que a Él le importan esos, y que la religión verdadera y pura debiera ser llevada a la práctica cuidándolos a ellos. Esto significa que para la iglesia debiera ser en el tope de las prioridades, de las cosas más importantes. Y aun cuando no todos como familias vamos a ser llamados, así como vimos a los chicos en el video hace un momento, a llamar, no estamos todos llamados a cuidar temporalmente, sí todos estamos llamados a participar de una u otra manera. Todos estamos llamados para hacerlo. Como iglesia podemos orar de verdad e intencionalmente, tanto por esos niños como por sus familias, porque no sabemos qué crisis trajo a ese niño al cuidado del gobierno, por las familias que están dispuestos a recibirlos, por las organizaciones como For Kids que dedican tiempo a ayudar. Podemos animar a esas parejas, a esas familias. Tenemos una amiga que hace muchos años, ella siendo soltera, se convirtió en una de esas madres de cuidado temporal, luego terminó adoptando a 2 niños, y nosotros la conocimos y pensamos, pobrecita, está loca, sola, va a adoptar a estos 2 niños ya medio grandecitos. Hoy en día esos 2 niños son 2 oficiales de los Marines de los Estados Unidos, y son un ejemplo espectacular, pero ella se sacrificó y luchó mucho por hacerlo, y lo que nosotros la acompañamos a hacer un poquitico era en animarla, en a veces salir con los niños, en compartir una palabra con ella. Eso lo podemos hacer todos. En algunos casos puede ser proveer comidas o una oportunidad, una salida especial a una familia que lo esté haciendo, yo invitarlos a comer, invitarles un helado. Todos podemos ser mentores para algunos de estos niños. La mayoría de ellos tienen dificultades de aprendizaje y la pasan difícil en el colegio. En algunos casos puede ser ayudar financieramente si se tienen los recursos para apoyar a unas de estas familias o a la organización For Kids, que aunque recibe algunos fondos del gobierno, depende de donaciones de personas para mantenerse también. En algunos casos es ofrecer puro apoyo emocional, espiritual, tanto a las familias como a los niños. ¿Se dan cuenta cómo cualquiera de esas cosas, todos podemos hacer una o varias de esas cosas? Todos podemos hacer algo, todos debemos hacer algo, porque Dios manda a su pueblo a defender el vulnerable. La tercera escritura es Isaías 1:17 y dice: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué más claro se necesita hacer allí? Y aunque ahí es inicialmente para la audiencia del pueblo de Israel, el carácter de Dios no ha cambiado. Y es un llamado para nosotros también. Es, digamos, que la versión del Antiguo Testamento de Santiago 1:27 es Isaías 1:17. Aprende a hacer el bien, busca la justicia, reprende al opresor, defiende al huérfano, ampara a la viuda. ¿Quiénes apoyan? ¿Quiénes ayudan a esas personas? En la iglesia de Calvary Plantation se empezó nuevamente, se ha mantenido, pero se volvió, digamos, que a lanzar de nuevo el ministerio de madres solteras y de viudas de la iglesia.
Y ahorita hace 2 semanas celebramos con ellas el sábado, antes del fin de semana del Día de la Madre, celebramos el Día de la Madre para muchas de estas madres solteras y viudas. Tuvimos casi 100 madres solteras que muchas veces no tienen a nadie más de familia aquí para apoyarles. Gracias a Dios hubo varios voluntarios que estuvieron, pero honestamente se necesitan muchísimos más para apoyarles, para guiarles. A veces es para darles simplemente un break en una mañana, para que se puedan quedar a dormir hasta más tarde y no estén con todas las responsabilidades que llevan todo el tiempo, en muchas ocasiones solas, sin el apoyo de nadie. Todos podemos hacer algo. Aprende a hacer el bien, defiende al oprimido, defiende al huérfano. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios está llamado a actuar como Dios actúa, sobre todo ayudar a quienes no pueden defenderse por sí mismos. La iglesia debe ser activa, pasiva, participativa en lo que está pasando en la sociedad. Es fácil decir, uy, pobrecitos, alguien debiera ayudar. Eso el gobierno debe solucionar eso. Es fácil que digas, wow, me siento mal por esos niños. Pero si es compasión que no lleva a la acción, es compasión netamente humana y no la compasión que viene de parte de Dios. Jesús no ignoraba a las personas heridas y nosotros tampoco debiéramos ignorar a ese tipo de personas, sino que por el contrario, siguiendo el ejemplo de Él, debiéramos hacer lo que Él hizo y lo que Él nos llama a hacer. El cuidado temporal de niños o la adopción refleja, demuestra el Evangelio, las buenas nuevas. Es un acto de compasión, pero es sobre todo un acto de fe, de confianza en Dios. Cuando la iglesia participa, cuando la iglesia se encarga de recibir a niños, de entrenar, apoyar familias, de proveer seguridad, es demostrar el amor de Dios en acción. Cuando nuestra iglesia, que fue parte esencial de formar 4Kids, en Broward County se necesitaban como 1,000 padres sustitutos o padres temporales. No los había. Hoy a través de ya, si no estoy mal, alrededor de 25, 26 años, esa organización 4Kids es esencial en el cuidado de los niños de necesidad, no solo en el condado de Broward, sino también en Miami-Dade y en otros condados de la Florida. Y de hecho han sido llamados a otros estados a venir y apoyar. ¿Y cuál es la clave? Que el mensaje de la necesidad de la gente en general fue traído a la iglesia, puesto en el contexto bíblico, y la iglesia respondió a eso. Fíjense, hacemos y participamos, y sé que de aquí lo hacemos porque está muy cerca del corazón de Pastor José también, esa caminata que hacemos para que las muchachas o mujeres que están embarazadas no aborten sus hijos. ¿Se acuerdan? Por supuesto, somos pro vida. Pero luego de que ellas no abortan y siguen con el proceso, ¿quién las va a apoyar? ¿Quién las va a ayudar? Si normalmente las razones por las cuales pensaron en hacerlo era porque estaban solas, porque no hay nadie quien les apoye, porque les están juzgando, les están rechazando. Entonces no podemos venir como iglesia solo decirles no lo hagas, confía en Dios, nos vemos. Sino que debiéramos decir no lo hagas, confía en Dios, aquí estamos para apoyarte, aquí estamos para ayudarte. Vienen muchos cambios, vienen muchas dificultades y como iglesia aquí estamos para apoyarte. En algunos de esos casos se va a convertir en adopción y también estamos llamados a adoptar. Efesios 1:5, esa era creo la cuarta escritura para los que estén llevando cuentas. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Sí, hemos sido adoptados en la familia de Dios. La adopción espiritual es central en el Evangelio. Todos nosotros, o todos los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, quienes tenemos seguridad de nuestra vida eterna en la presencia de Dios, es porque entregamos nuestra vida y hemos sido adoptados por el Señor. Éramos enemigos de Dios, estábamos muertos espiritualmente hablando, y el Señor, entonces, en cumplimiento de Juan 1:12, que dice que a quienes creyeron en Él se les dio el privilegio, el derecho de ser llamados hijos, hijas de Dios. Entonces somos no solo perdonados, sino acercados, recibidos en la familia de Dios y se nos da una nueva identidad. ¿Cómo te presentas cuando alguien te dice quién eres tú? Normalmente,
mucho gusto, mi nombre es este o aquel. Sí, pero ¿quién eres tú? Entonces alguno dirá, oh, yo soy el ingeniero tal, o soy el doctor tal, o soy el este tal. Pero ¿quién eres tú? Y de pronto dirás tus apellidos, y de pronto dirás de quién eres hijo. Pero ¿quién eres tú? Lo más importante de quién eres tú es que tú eres un hijo de Dios, que eres una hija de Dios. Y deberá ser como realmente nos identificamos. Es porque hemos sido perdonados, pero hemos sido adoptados. Cuando somos adoptados se nos da una nueva identidad. Mi esposa y yo tenemos el privilegio de ser padres adoptivos, de una niña que cuidamos temporalmente, y cuando la adoptamos legalmente, le dimos un nuevo nombre. No solo su primer nombre, sino su apellido cambió y ahora es parte de una familia. Es un nuevo nombre, es una nueva identidad. Y eso fue un reflejo maravilloso de lo que el Señor hace con nosotros. Ya no soy quien yo era antes. Ahora soy una nueva creación. Por eso se dice que eres un cristiano nacido de nuevo. Y como hijo, hija del rey, eres un príncipe, eres una princesa en este mundo representando al Señor y le perteneces a Él. La adopción nos da una nueva identidad, y como tenemos esa nueva identidad, ¿cuál es el derecho más grande o el privilegio más grande que tenemos? Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y Abba es la palabra en hebreo para decir como papito, daddy, si estuviéramos en inglés. Si por causa de Cristo, por su obra en la cruz, ya no somos huérfanos espiritualmente, ya no estamos muertos, ahora somos hijos de Dios y Dios mismo es nuestro Padre. Pertenecemos a su familia. O sea que nosotros, más que nadie en el mundo, debiéramos entender la adopción porque la hemos experimentado espiritualmente. Por tal motivo la iglesia debiera entender esto y debiera ser algo demasiado cercano al corazón de la iglesia de Cristo. Todos nosotros hemos sido adoptados en su familia. Y esto es muy importante porque las familias bíblicas y fuertes son una herramienta de prevención. ¿Se acuerdan que les pregunté al principio, ¿hay alguna persona que haya sido adoptada aquí? Después de que pasé por estas escrituras, les quiero preguntar nuevamente, ¿hay alguna persona adoptada aquí? Gloria a Dios. Exacto. Cambió la perspectiva, ¿verdad? Que no habíamos entendido y no sabíamos quién realmente éramos. Y por eso es que el mensaje de la iglesia es importante, porque se nos recuerda quién realmente somos, a quién le pertenecemos. Sin importar en dónde estamos, se nos recuerda para dónde vamos. Y que mientras estemos aquí, estamos aquí para cumplir sus propósitos. Ahora tengamos claro que el enemigo ataca a la familia. ¿Cuál fue el primer ataque del enemigo en la palabra de Dios? A la institución del matrimonio realmente, a cambiar el derecho. Voy a ir a decirle a ella, cuando él debió haber sido el líder espiritual, voy a hablarle a ella lo llamó a él, se reversaron los roles y por eso estamos en el problema en que estamos. El enemigo ataca a las familias. Cuando los matrimonios se rompen, cuando hay embarazos no deseados, cuando se vive en inmoralidad sexual, es cuando llegamos a todo esto. ¿Y quiénes son los más afectados? Los niños. Es cuando hay negligencia, abuso, inestabilidad emocional, trauma emocional. Las estadísticas nos muestran que la mayoría de suicidios suceden en niños o niñas de hogares completamente quebrantados. La mayoría, no todos. Tuve el privilegio cuando empecé el ministerio de que lo primero que me mandaron a hacer fue hacer estudios bíblicos a jóvenes que estaban en la cárcel. Niños o jovencitos menores de edad que estaban en la cárcel. Algunos en programas por uso de drogas, otros aún en la cárcel principal siendo acusados como adultos por la seriedad de los crímenes que cometieron. En otras palabras, mataron a alguien. Y 100% de todos los que tuve la oportunidad de hablar, todos estaban bajo la influencia de drogas o alcohol cuando cometieron su crimen. Y 99% de ellos vinieron de un hogar separado. Muchos de ellos, sus padres estaban en la cárcel también. Muchos de ellos no conocían a su padre siquiera, a su padre físico, fisiológico. Y era la labor de nosotros, de allá en la cárcel, presentarles a su padre en el cielo y buscar que ellos entregaran su vida a ellos. Pero es allí donde vemos que el quebrantamiento de la familia lleva a todas estas tragedias de suicidio, de adicciones a drogas, de crimen. Por eso es tan importante que los hogares sean hogares de Dios,
que los matrimonios sean matrimonios de Dios y que se hagan a la manera de Dios. Es tal vez la herramienta más grande para prevenir todo este desastre, sabiendo que es también el área en la que el enemigo más ataca. Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y por eso Satanás ataca la integridad de la familia. Y por eso Dios está buscando familias centradas en la palabra de Dios. Solteros, casados, todos. Pero en este caso las familias, para que los matrimonios saludables que vivan en oración, en los cuales el perdón abunde, la humildad abunde, el sacrificio, no la exigencia, el compromiso, no el estar demandando, y la dependencia de Dios sean la norma y no la excepción. Esos hogares, esos matrimonios bíblicos fuertes son los que nos van a ayudar a prevenir el que haya más y más niños en esas situaciones. Matrimonios que digan, como dijo Josué en Josué 24:15, muy conocido: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es fácil decirlo en un día bueno, pero si has estado casado por al menos 5 minutos, sabes que hay momentos en que no sé si la vamos a hacer, no sé si vamos a salir adelante. Y es normal que eso pase. Las emociones cambian, el corazón de nosotros cambia, pero mi compromiso fue con el Señor, no con mi pareja. Y es una de las cosas en las que más fallamos como hogar. Pensamos y demandamos de nuestra pareja que llene nuestras necesidades, nuestras expectativas. Si a veces no nos aguantamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a esperar que la otra persona sea capaz de hacer eso por nosotros? Esas familias del Señor no suceden orgánicamente, suceden intencionalmente cuando nuestro compromiso es con el Señor. Y para honrarlo y servirlo a Él, nos comprometemos del todo. El ministerio matrimonial es entonces prevención del cuidado temporal. Se va a prevenir la necesidad de que haya que adoptar niños que han sido abandonados, porque han sido rechazados por sus padres o porque sus padres están en la cárcel. Prevención, fortaleciendo matrimonios. Por supuesto, la iglesia está aquí para ayudarles. Y sé de primera mano que tanto el pastor José como su esposa, como varios de los servidores de esta iglesia, se dedican a hacer consejerías bíblicas a los matrimonios, precisamente para no llegar a esos puntos, porque no somos perfectos y fallamos. Pero le digo a todos los que están casados: no renuncien, perseveren. El Señor les va a ayudar. Tengan el perdón como norma. Recuerden que su pacto no fue con la otra persona, fue con el Señor mismo. Y si ustedes lo honran a Él, el Señor los va a ayudar a perdonar, los va a fortalecer, los va a seguir transformando, los va a seguir cambiando. Por eso también es el compromiso del pastor enseñar la palabra de Dios y estar aquí para ayudarles en que no es una ideología o ideas de nosotros, sino son de la palabra de Dios. Y estamos para apoyar a esas familias, no para juzgarles, pero para apoyarles. Y por eso fomentamos el evangelio de la reconciliación, que fue el que se nos fue dado a nosotros. Y de pronto tú estás aquí, o de pronto estás viendo desde la casa y dices: hey, precisamente mi familia está pasando por eso ahora. Sepan una cosa, que también hay gracia para las familias quebrantadas y los corazones heridos. No estamos nuevamente para juzgar. Estamos aquí para apoyarles y para ayudarles. Y no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios es bueno. Y es lo que Él nos ha llamado a hacer y es lo que Él nos da en su palabra. Y aunque estén pasando lo peor ahora y piensan que no saben si la van a lograr o no, sepan una cosa: ustedes solos no pueden, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Mucho más cuando lo hacen para honrarlo a Él, para darle la gloria a Él. Ahora, los solteros, prepárense desde ahora para un matrimonio que honre a Dios. Antes me ponían a hacer prematrimoniales, ya casi no me ponen a hacer los prematrimoniales, porque les digo normalmente: ¿quiénes son los que se quieren casar? Nosotros. No se casen, les digo, no se casen. Eso es muy duro, eso es muy difícil y dura mucho, es para toda la vida. Primero me miran y les digo: no se casen, a menos que Dios los está llamando a casarse. Y si se van a casar, asegúrense que la persona con la que están pensando casarse es la provisión de Dios, no la provisión que ustedes se consiguieron. Prepárense, oren, rindan todo al Señor. No que porque, ay, es que es tan lindo, es que es tan chistoso, es que ella es tan linda, es tan... No, ¿es esta la provisión de Dios? ¿Sí o no, Señor?
Y si están seguros, recuerden una cosa, el día de la ceremonia no es nos cogimos de las manos, nos vimos el uno al otro y nos dijimos esto y aquello, porque un día ella no va a estar así de bonita, ni él va a estar así de bien. Ella va a actuar irrespetuosamente, él va a actuar no amorosamente, se van a ofender, se van a fallar. ¿Y qué van a hacer en ese momento? Ah, no, yo no me aguanto más esto, no se lo merece, yo no me casé para esto. Recuerden que el matrimonio cristiano, cuando vienen a un representante de Dios a decir, por favor, haz una ceremonia porque nos queremos casar, como dice la palabra de Dios, el representante del Señor, el pastor, le pide a Dios, Señor, estos dos te van a prometer algo a ti, Señor. Y entonces yo les digo a las parejas, no se cogen las manos y se miren uno al otro. Miren arriba y piensen que le están diciendo al Señor esto. No importa lo que ella haga, no importa si ella me es infiel, no importa si es irrespetuosa, no importa, Señor, yo te prometo a ti que voy a estar con esta persona por el resto de mi vida. Ah, no, pero eso sí está muy difícil, por eso les digo que no se casen. Pero si lo quieren hacer de acuerdo a la palabra de Dios, acuérdense que eso es lo que están haciendo. Para que cuando estén cansados o vendidos y piensen, ya no puedo más, digan, oye, tú me diste a esta persona el otro día, pero aquí tengo el recibo, me la puedes cambiar. Y sepas que Dios no comete errores. Y entonces yo digo, no, ese fue a quien te di. Y si te causa dolor, ten en cuenta que de pronto es parte del proceso de santificación que Dios está haciendo en tu vida, esa persona. Entonces, solteros, sepan que ustedes también es importante que tengan claro, que crezcan espiritualmente, que no tengan miedo. Hay una epidemia grandísima de jóvenes solteros que no se quieren casar. Mejor no quiero tener hijos. Este mundo es tan horrible. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Dios comete errores? Más bien desarrollen su carácter, aprendan del amor bíblico, practiquen la pureza mientras tanto, honren al Señor con sus cuerpos, con sus vidas, permitan que el Señor los forme, sane de pronto heridas del pasado y que el Señor les dé sabiduría para las decisiones que van a tomar. Pero solteros, ustedes también son parte de la solución. Esto no es solo para las familias y los casados. Y por si acaso, porque de vez en cuando vienen, ay, pastor, una pregunta, es que conocí a este muchacho, porque es que los hombres de la iglesia son como los teléfonos públicos, ya no se consiguen y cuando consigues uno está ocupado. Entonces no, señor, para los menores de 30 teléfonos públicos era una cosa que había, otro día les explico esa parte. Ay, pero es que es tan buen trabajador, o si no, esta línea que es famosa, no, él sí cree en Dios a su manera. Quiere decir que Él es su propio Dios, pero te está diciendo que cree en Dios. Es más, de pronto está aquí hoy en la iglesia contigo. Y no, sí, yo voy a tu iglesia, claro. ¿Sabes por qué vino? Por ti, para impresionarte, para tramarte. Y luego no va a venir. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Me encanta, como decía un pastor hace muchos años, el que se casa con inconverso recibe al diablo como suegro. Luego, no te metas de misionera o misionero, pasa sobre todo con las muchachas, de misionera. Ay, no, yo sé que él se casa conmigo y yo lo convenzo. No, tú no eres el Espíritu Santo, ni eres la discipuladora, ni el evangelista de él, ni tú de ella. Pero si te vas, la palabra abundantemente habla acerca de, ay, pero es que en la iglesia no se consigue. Bueno, espera el tiempo de Dios y la provisión de Dios. Si tratas de solucionar a tu manera, lo que te metes es un problema grande y luego se lo traen a uno para que uno lo arregle. Ay, pastor, ayúdeme ahí con este. ¿Qué voy a hacer con este? ¿Por qué no me lo trajiste antes? No me quiero salir del tema. Volviendo a las familias, fortalezcan sus familias, disipulen sus hijos. El resultado, el fruto no depende de ustedes, depende de Dios, pero ustedes cumplan con su propósito. Padres, no cometan el error que a veces algunos de nosotros cometimos, en donde era solo acerca de la provisión. Entre mejor provisión les dé, mejor padre soy. Lo mejor que le podemos dar es el ejemplo del Señor, es apuntarlos al Señor, es hacerlos discípulos de Jesucristo. Pero no solo arrástrenlos a la iglesia, que su casa sea como una iglesia también. Que sus vidas demuestren al Señor, que el amor sea no solo instruido, sino modelado. El hogar es central en el discipulado. Efesios 6, versículo 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra de Dios. Y mis hermanos, mis hermanas, nuevamente perdónenme que les llame a la atención, pero por eso es que necesitan ustedes conocer la palabra de Dios. Y no solo venir aquí el pastor José, quien lo hace fielmente, estudiar la palabra y enseñársela a ustedes, esperar a que reciban solo ese alimento de una vez a la semana. Ustedes, nosotros debemos ser fieles estudiantes de la palabra de Dios para poder vivir de acuerdo a la palabra de Dios e instruir con la palabra de Dios a nuestros hijos y guiar a nuestras familias. Se están perdiendo las generaciones y las estamos perdiendo porque las familias se colapsan espiritualmente y no saben. Y decimos que amamos al Dios de la Biblia, pero no conocemos la Biblia que Dios nos dio. Entonces, ¿de qué manera vamos a demostrar que pertenecemos a Él? Más que entretenimiento, actividades deportivas, lúdicas, culturales, más que eso, necesitan discipulado, oración, modelo de arrepentimiento, de amor, enseñanza de la Escritura, participación en las actividades de la iglesia. En Deuteronomio capítulo 6 se pide que se enseñe la palabra de Dios en todo tiempo. En todo tiempo, cuando nos sentemos en la casa, cuando andamos por el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Entonces quiere decir que todos nosotros debemos ser responsables, sobre todo padres, los hombres. Ustedes son los responsables espirituales de su hogar, de su esposa, de sus hijas, de sus hijas e hijos. Esposas, ustedes se supone que nos ayuden. También hay una epidemia entre los jóvenes de que no quieren tener hijos. Y fíjense que vivimos en las casas más grandes que hemos tenido en la historia por familia. Y somos las familias más pequeñas que hemos sido en la historia. Tenemos los carros más grandes que hemos tenido en la historia. Y somos las familias más pequeñas que hayamos sido en la historia. Algo está mal y es la agenda del mundo que te vende que los hijos son una inconveniencia. No, es que salen muy caros. Gente dice eso así. No, yo quisiera tener más hijos, pero es que salen muy caros. Ni que estuviéramos hablando de comprar un carro, un televisor o una cosa. Los hijos son provisión de Dios. El Salmo 127, versículo 3 dice: he aquí, herencia de Dios son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, regalo de Dios, provisión de Dios. Nuestra cultura trata a los hijos como una interrupción, como un problema, mientras que la Escritura nos dice que son un regalo de Dios. Entonces no tengan miedo de tener hijos. Si algo, debiéramos tener más hijos. Pero mira los tiempos en que vivimos. ¿Y tú qué piensas? ¿Que a Dios se le salieron las cosas de control y que Él no sabe? No tengamos miedo. La iglesia, por supuesto, debe equipar a las familias, no reemplazarlas. Años atrás teníamos este eslogan en la iglesia. En inglés decía: partnering with parents to make disciples of Jesus Christ. O sea, como venir al lado de los padres y acompañarlos para que hagan de sus hijos discípulos de Jesucristo. Pero son ustedes los padres. Nosotros como iglesia les ayudamos. Y por eso hay ministerio de niños que no es solo cuidado, es enseñanza. Hay ministerio de jóvenes que no es entretenimiento, es enseñanza. Y los equipamos a ustedes para que ustedes les enseñen. Entonces, iglesia, oración, protección, proveer estabilidad, fortalecer sus familias, orar por esas familias y por esas parejas. Ora. Así como esa pareja, de pronto ustedes escucharon el mensaje hoy, de pronto oran y el Señor les va a poner que quiere que ustedes sean una de esas familias. Ahora no digas: no, entonces mejor ni oro. Más bien pregúntale tú al Señor: Señor, ¿cómo puedo reflejar tu corazón? ¿Cómo puedo yo representarte en este mundo? Y recuerda que tú estabas perdido, eras enemigo de Dios, pero Dios no solo te rescata, no solo te salva, sino que te adopta, te da identidad, te da propósito. El Salmo 68 dice que es padre de los huérfanos. Santiago dice que es la verdadera religión, cuidar de los huérfanos. Isaías dice que defender al huérfano y a la viuda es el evangelio. Entonces la iglesia nunca debe ignorar lo que Dios valora y a lo que Dios le da prioridad y mayor importancia. Se supone que seamos la familia de Dios que refleja el corazón del Padre, que cuida del vulnerable, que apoya a las familias, que está allí para los niños, que vive el evangelio, porque nosotros hemos sido recipientes en donde Dios ha derramado su gracia, su amor, y nos llama hijos e hijas.
Entonces nadie debe ser como un huérfano abandonado y que no tiene propósito ni que tiene plan. Y si de pronto tú estás aquí por primera vez o segunda vez o tercera vez, no sé, y de pronto tú dices, hey, tú has estado hablando esto de adopción, pero ¿cómo es? Es fácil. Otra vez, la palabra te describe como enemigo de Dios, separado de Dios. Y la palabra describe que Dios se hizo hombre, Jesús absorbió la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, vivió una vida perfecta para que al ser acusado, Él recibiera el castigo que tú, que yo, que todos nosotros nos merecíamos. El de pagar con nuestra vida, por nuestro pecado. Y ni así ninguno de nosotros pudiera pagar por cada uno de nosotros. Pero Él sí pudo pagar por todos nosotros, para que todo aquel que en Él tiene fe, que Él es Dios y que en Él tiene salvación, entonces pueda tener vida eterna. Y entonces pueda ser llamado hijo o hija de Dios. Si tú no lo habías hecho así, pues es importante que hagas una oración. Yo no voy a hacer una oración y te voy a andar dando palabras. Lo que sí te pido es que tú, si crees eso, tú hagas una oración con el Señor y le entregues tu vida a Él. Pero si tú ya lo has hecho y tú dices, si yo te preguntara, ¿qué pasa si tú te mueres hoy? ¿Para dónde va tu espíritu? Y si tú dices, no, yo sé que yo voy para el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por mí en la cruz y yo soy su hijo, soy su hija y tengo seguridad de vida eterna. Te digo felicitaciones, creo que así es. ¿Y ahora qué estás haciendo para los tantos huérfanos, viudas, abandonados que hay tanto física como espiritualmente? Y es más importante incluso la espiritual. Podemos hacer algo por lo físico, pero si es simplemente por quedar bien o porque me sentí culpable, ¿de qué sirve? Hay mucho más abandonado y huérfano espiritual que físico. Y es la labor de la iglesia, no la de un pastor, la de dos o la de tres. Es la labor de toda la familia de la fe, de ser los héroes de esas personas abandonadas. Y somos solo héroes cuando nos rendimos al Señor y es Él quien toma el lugar de héroe y de rescatarlos a cada uno de ellos. Entonces, mis hermanos, esta noche los quiero retar a que se involucren. Creo que hay una diapositiva de For Kids de South Florida que va a estar en la pantalla. Hay una mesa al salir también. Y les quiero pedir que averigüen más y que oren más. Un día yo estuve como ustedes escuchando este mensaje en esta iglesia hace alrededor de 15, 16 años. Y decía, pero qué locura. ¿Quién va a abrir su casa para traer a un niño, una niña que uno no conoce? Nosotros teníamos 3 hijas ya. Y luego viene ese niño, esa niña y está en la casa de uno y lo empieza a cuidar y se enamora uno de ellos y de pronto lo tiene 2, 3 meses y luego de regreso a su familia. Ay, no, eso es muy duro. Es que no se supone que lo hagas por ti, lo haces es por ellos. Y es que ni siquiera lo haces porque te nació a ti, lo haces porque la palabra te llama a hacerlo. Y no lo haces para que otros te vean o porque en la iglesia quedes bien, sino lo haces como lo mínimo que puedes hacer para representar a Dios en este mundo caído. Entonces los quiero animar a que oren cómo yo puedo participar. No todos estamos llamados a ser una familia de cuidado temporal o adoptiva, pero todos podemos hacer algo. Haz algo. Los animo a que oren y que el Señor les muestre y les dé sabiduría acerca de qué algo es ese. Porque si tú has sido adoptado, si tú eres hijo o hija de Dios y tienes seguridad de vida eterna, ¿hay algún adoptado aquí? Yo veo. Cada vez se están reproduciendo más, gloria a Dios. Aleluya. Entonces debiéramos salir con el corazón de decir, yo quiero ver más hijos e hijas de Dios, espiritual y físicamente hablando. A través de For Kids, cuando un niño viene a casa, imagínense si viene a la casa de ustedes le van a traer a la iglesia, los van a traer al ministerio de niños. Y en su casa van a tener la oportunidad de recibir el evangelio. Y aquí en la iglesia también, en las demás actividades también. ¿Se imaginan cuando ustedes lleguen al cielo, los que tienen seguridad de vida eterna? Y en el cielo se encuentren con uno de sus niños. Y les digan, hey, tú fuiste la persona que Dios utilizó para que yo no solo fuera rescatado o de las calles o del abuso o de violencia o de abandono, sino para que conociera a Cristo, a mi Señor, a mi Salvador. Y Dios te utilizó a ti para yo también estar aquí. ¿Te imaginas eso? ¿O te imaginas que el Señor te diga cuando estés en el cielo, tu salvación no está en juego en esto, pero te diga, oye,
¿Te acuerdas de ese día que Santiago predicó ese mensaje y eso, y sentías como que debías hacer algo y te animó a que oraras y qué tal? Y sí, Señor, recuerdo. ¿Y por qué ni siquiera oraste? ¿Por qué no hiciste nada? Señor, mándame para el infierno. Por supuesto que no. Pero mis hermanos, mis hermanas, no estoy hablando de salvación, pero estoy hablando de glorificar y alabar al Señor activamente con nuestra fe. Amén. Vamos a orar. Terminamos nuestro tiempo dando gracias al Señor. Padre Santo, Abba, Padre, qué bendición tan grande que tenemos de podernos acercar a ti, Señor, y llamarte Papito Dios, con reverencia, con temor, con temblor, porque tú eres el Dios todopoderoso, y aunque conoces todo acerca de nosotros, tú nos acercas a ti, nos llamas tus hijos, tus hijas, Señor. Qué gran bendición, Dios. Te amamos, te adoramos. Te pedimos, Señor, que después de haber escuchado este mensaje no sea uno que pase de un oído al otro y salga y se pierda, sino por el contrario, Señor. Te pedimos que este llamado a la acción de parte tuya, Padre del que no tiene padre, quien pone al solitario en familias, Señor, que nosotros respondamos diciendo: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Señor, tú me adoptaste a mí, hazme familia para alguien. Señor, tú me pusiste en tu familia. ¿A quién quieres poner en mi familia para que sea parte de tu familia, Señor? Yo te ruego, Dios, que de este grupo de personas salga un movimiento, una ola, Señor, que represente tu llamado a ser familias adoptivas, temporales, así sea por un día o por el resto de la vida, Señor. Familias que representen tu amor y tu gracia. Te ruego que nos apoyes, que nos ayudes, porque no es fácil, Señor, pero contigo todo es posible, y para tu gloria todo es posible. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y terminamos alabando al Señor. Siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Por siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Declaro una vez más en esta noche. Siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Por siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Extenderé mi mano hacia ti, creyendo que me sanas y pelearás por mí. Extenderé mi mano hacia ti, confío en tu palabra, mi victoria está en ti. Por siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Por siempre eres bueno, por siempre eres fiel. Todas tus promesas son sí, amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, les amamos. Si necesitas oración, puedes pasar por aquí al frente, que estarán los diáconos y los ancianos para orar por ti. Si no, pues nos vemos el próximo sábado. Dios les bendiga.